Esa noche, de rodillas, sentiste que algo se quebraba por dentro. No fue coincidencia, no fue casualidad. Dios llevaba semanas tocando tu puerta, y tú, ocupado con el ruido de la vida, decidiste no abrir. Hoy esa misma señal ha vuelto a buscarte. Hay un tipo de silencio que no es vacío, es una espera, y tú lo conoces bien, aunque quizás nunca le hayas puesto nombre. Es esa sensación que aparece cuando estás lavando los platos y de repente un recuerdo te atraviesa sin motivo aparente. Es esa canción que no elegiste, pero que llega justo cuando más la necesitabas escuchar. Es el nombre de una persona que no ves hace años y que, sin explicación, se te viene a la mente 3 veces en un mismo día. La mayoría de las personas llaman a esto casualidad, pero tú en el fondo sabes que no lo es. Llevas tiempo notando algo distinto en tus días, una especie de eco que se repite, un detalle que insiste en aparecer una y otra vez como si alguien golpeara suavemente una puerta que tú, por costumbre, prefieres no abrir todavía. Dios no grita, rara vez lo hace. Él prefiere el susurro, la insinuación, el detalle pequeño que solo alguien atento puede captar. En 1 Reyes 19:12 se nos cuenta que después del viento fuerte, después del terremoto, después del fuego, la voz de Dios llegó como un silbo apacible y delicado, no en el escándalo, sino en la quietud. Y ese patrón no ha cambiado. Sigue siendo así hoy en tu cocina, en tu auto, en la fila del supermercado, en la madrugada cuando no puedes dormir y una idea se instala en tu pecho sin que la hayas invitado. Dios sigue prefiriendo lo pequeño, lo callado, lo que casi pasa desapercibido para quien no está esperando escucharlo. Charles Spurgeon, aquel predicador que supo hablarle al corazón como pocos, decía que Dios escribe sus providencias como un poeta escribe sus versos, con una letra tan fina que solo el ojo entrenado por la oración logra descifrarla. Y creo que ahí está el problema de fondo. No es que Dios haya dejado de hablar, es que nosotros hemos dejado de leer. Vivimos tan ocupados llenando cada minuto de ruido, de pantallas, de pendientes, que la señal que Él nos envía pasa frente a nuestros ojos y la confundimos con una simple casualidad del día. Nos hemos vuelto expertos en explicarlo todo, en encontrarle una razón lógica a cada detalle, menos a los que provienen del cielo. Piensa en la última vez que algo te detuvo en seco. Tal vez fue una frase que escuchaste al pasar, dicha por un desconocido, pero que respondía exactamente a la pregunta que llevabas guardada en el pecho desde hacía semanas. Tal vez fue un versículo que abriste al azar y que parecía escrito esa misma mañana solo para ti, o tal vez fue algo más simple todavía, una puerta que se cerró justo cuando ibas a cometer un error que después habrías lamentado toda tu vida. Esos momentos no son adorno espiritual, son avisos, son códigos que el cielo deja caer sobre tu camino para que ajustes el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Isaías 30:21 lo describe con una imagen hermosa. Tus oídos oirán detrás de ti una palabra que dice: este es el camino, andad por él, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda. Detrás de ti, no delante, porque muchas veces Dios corrige el rumbo cuando ya has dado el primer paso equivocado, y esa corrección llega en forma de inquietud, de un mal presentimiento, de una tristeza repentina sin causa clara que te detiene justo a tiempo, aunque en el momento no logres entender por qué. El problema es que hemos aprendido a callar esas voces internas en lugar de examinarlas. Nos han enseñado a ser racionales, a explicarlo todo con lógica, a desconfiar de lo que no se puede medir ni comprobar, y así, poco a poco, se nos fue apagando el oído espiritual. Juan 10:27 nos recuerda algo que deberíamos repetirnos cada mañana. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. No dice que quizás oigan, dice que oyen. La capacidad de escuchar a Dios no es un don reservado para unos pocos elegidos. Es una promesa hecha para cualquiera que esté dispuesto a prestar atención, a bajar el volumen de la vida el tiempo suficiente para reconocer su voz entre tantas otras que compiten por tu atención cada día. Ahora bien, aquí viene la parte incómoda.
Puede que en este momento haya una señal que llevas semanas ignorando. Quizás sea esa persona que Dios ha puesto 3 veces en tu camino y a la que sigues evitando por orgullo. Quizás sea ese trabajo que te está consumiendo la paz pero que no sueltas por miedo. Quizás sea esa culpa que resurge cada noche antes de dormir, no para condenarte, sino para llevarte de regreso a sus brazos. Spurgeon solía advertir que muchas almas se pierden no por falta de luz, sino por negarse a caminar hacia la luz que ya tienen. Y eso duele, pero es verdad. Duele porque significa que la ceguera muchas veces no es del cielo, es nuestra, y proviene de la voluntad, no de la falta de evidencia. Si sientes que tu oración se ha vuelto rutina, palabras repetidas sin encontrar respuesta, y que la Biblia últimamente se siente distante, como un libro que lees pero que ya no te habla como antes, quiero decirte algo con todo el cariño posible. Esa sequedad no tiene que quedarse contigo ni un día más. Sé lo que es arrodillarte y sentir que hablas a una habitación vacía. Sé lo que es abrir las Escrituras esperando encontrar vida y encontrar solo letras frías. Por eso preparamos la guía 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, pensada exactamente para este momento, para devolverte esa conversación viva con el Padre que quizás sientes que se apagó. Tienes el enlace en el primer comentario fijado, y te animo de corazón a que la adquieras hoy mismo, porque el alma sedienta no debería esperar un día más para volver a beber de esa fuente que nunca deja de manar. Y antes de continuar con lo que viene, que va a tocarte todavía más profundo, sería un honor que te suscribas al canal. Aquí seguimos compartiendo palabra que edifica, que despierta, que acompaña tu caminar con Dios semana tras semana, sin prisa, sin fórmulas vacías, solo con la certeza de que su voz sigue hablando a quien decide detenerse a escucharla. Dale a ese botón de suscripción y sigamos juntos descubriendo lo que el cielo ha estado tratando de decirte desde hace tiempo, porque lo que viene ahora en la siguiente parte va a mostrarte algo que quizás nunca te habían explicado así. Hay algo que quizás nadie te ha explicado con claridad, y es que Dios rara vez habla una sola vez. Cuando Él quiere que prestes atención a algo, suele repetir el mensaje de formas distintas, como si insistiera con paciencia hasta que tu corazón deje de estar tan distraído como para notarlo. A veces llega primero como un pensamiento fugaz mientras conduces. Luego regresa en una conversación casual con un amigo que menciona exactamente lo que tú venías pensando. Y después, sin que lo busques, aparece escrito en un versículo que abres sin planearlo. 3 formas distintas, un mismo mensaje. Eso no es coincidencia, es un patrón que la Escritura describe con precisión. En Job 33:14, se nos dice que Dios habla una y otra vez, aunque el hombre no lo perciba. Una y otra vez, no una sola advertencia aislada, sino una insistencia amorosa que se repite hasta que finalmente logramos escuchar. Y esto cambia por completo la manera en que deberíamos mirar esas repeticiones extrañas que aparecen en nuestra vida. Piensa en José, el hijo de Jacob. Antes de que su historia diera un giro que cambiaría naciones enteras, Dios le habló primero a través de un sueño y luego a través de otro sueño más, ambos con el mismo mensaje central repetido con imágenes distintas. José no entendió el propósito completo en ese momento, y probablemente tampoco lo entendió durante los años de esclavitud ni durante los años de cárcel injusta que vinieron después. Pero el patrón ya estaba ahí, sembrado, esperando el tiempo correcto para florecer, mucho antes de que la promesa se hiciera visible a los ojos de cualquiera. Lo mismo ocurrió con Gedeón, aquel hombre inseguro que Dios llamó para liberar a su pueblo. Gedeón pidió una señal, y luego pidió otra, y Dios, con una paciencia que debería sorprendernos, se la concedió las 2 veces sin reprocharle la duda. Jueces 6 nos muestra a un Dios dispuesto a confirmar su palabra tantas veces como el corazón humano necesite para atreverse a caminar en obediencia. Y aquí está lo que quiero que entiendas hoy. Pedir confirmación no es falta de fe, es sabiduría. El problema no está en pedir señales, está en ignorarlas cuando ya llegaron, cuando ya se repitieron, cuando ya no queda espacio razonable para la duda,
y aún así decidimos mirar hacia otro lado, porque atender esa señal implicaría cambiar algo que preferimos dejar como está. Muchas personas confunden la voz de Dios con la ansiedad, y es cierto que a veces resulta difícil distinguirlas al principio. Pero hay una diferencia que con el tiempo se vuelve evidente para quien aprende a caminar cerca del Padre. La ansiedad agita, presiona, te empuja hacia decisiones apresuradas y te deja exhausto. La voz de Dios, incluso cuando corrige, incluso cuando incomoda, deja detrás de sí un fondo de paz que no depende de que la situación externa se resuelva. Filipenses 4:7 lo llama una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que guarda el corazón y los pensamientos. No es la ausencia de conflicto, es la presencia de alguien más grande que el conflicto mismo. Y esa paz suele acompañar las verdaderas señales del cielo. Incluso cuando lo que piden de ti es difícil. Incluso cuando significa soltar algo que llevas años sosteniendo con las dos manos. Algo a lo que te aferraste tanto tiempo que ya casi olvidaste que en algún momento decidiste sostenerlo tú mismo. Ahora hay otro tipo de señal que casi nadie menciona, y es la señal que llega a través de otras personas. Dios ha usado siempre a hombres y mujeres comunes para entregar mensajes que cambian destinos. Un comentario que parecía casual, una carta, una llamada inesperada de alguien que hacía tiempo no sabías de su vida y que trae justo la palabra que necesitabas escuchar ese día específico. En Hechos 9, Ananías fue enviado por Dios para hablarle a un hombre que apenas horas antes había sido el mayor perseguidor de la iglesia. Ananías dudó, tenía razones legítimas para dudar, pero obedeció, y aquel encuentro terminó formando a uno de los pilares más importantes de toda la historia cristiana. A veces tú eres quien recibe la señal a través de alguien más, y otras veces, sin saberlo, tú eres la señal que Dios envía para otra persona. Esa llamada que hiciste sin saber por qué, esa palabra de ánimo que le diste a alguien en el momento exacto en que más lo necesitaba, pudo haber sido, sin que lo notaras, la respuesta a una oración que esa persona llevaba semanas elevando en secreto. Por eso resulta tan importante no cerrar el corazón ni la agenda. No todo encuentro es casual, no toda llamada llega por error, no toda persona que se cruza en tu camino está ahí solo por costumbre. Hay un tejido invisible detrás de los sucesos cotidianos que solo se hace visible cuando decidimos mirar con los ojos de la fe, y no solamente con los ojos de la lógica humana. También existen las señales de advertencia, esas que llegan antes de que tomes una decisión que podría dañarte. Un malestar repentino frente a una propuesta que parecía perfecta. Una duda que se instala justo antes de firmar algo importante. Un sueño inquietante que te hace posponer un viaje o una decisión. Muchos las descartan por miedo a parecer supersticiosos, pero la Escritura nunca ha tenido miedo de mostrar a un Dios que protege a los suyos incluso antes de que ellos entiendan de qué los está protegiendo, incluso antes de que exista una razón visible para preocuparse. Colosenses 3:15 nos invita a dejar que la paz de Cristo gobierne nuestro corazón. Y esa palabra gobernar implica que esa paz, o la falta de ella, debería pesar en nuestras decisiones. No como única guía, pero sí como una brújula que Dios instaló dentro de cada creyente, para orientar el camino cuando la mente humana no alcanza a ver el panorama completo. Quizás ahora mismo, mientras escuchas esto, ya identificaste alguna de esas señales en tu propia vida. Ese sueño que se repite, esa persona que Dios sigue poniendo en tu camino, esa inquietud que no logras explicar con palabras, pero que sientes en el pecho cada vez que piensas en cierta decisión. No lo descartes, no lo llames casualidad. Deja que esta parte del recorrido te invite a mirar hacia atrás, hacia esos últimos meses, y a preguntarte con honestidad cuántas veces el cielo ya intentó hablarte, y tú, ocupado con otras cosas, simplemente seguiste de largo sin detenerte a comprobar de dónde venía realmente aquello que sentías. Hay una pregunta que vale la pena hacerse con honestidad, y es por qué, sabiendo todo esto, tantas personas siguen ignorando las señales que Dios pone en su camino. La respuesta casi nunca tiene que ver con falta de evidencia.
Tiene que ver con miedo, con comodidad, con el temor profundo a que obedecer esa señal implique perder algo que preferimos conservar, aunque nos esté haciendo daño. Jonás conocía perfectamente la voz de Dios. No tuvo dudas sobre el mensaje ni sobre quién se lo estaba dando. Y aún así, corrió en dirección contraria. Se subió a un barco que iba hacia el lado opuesto de Nínive, porque obedecer esa señal significaba hacer algo que su corazón se negaba a aceptar. Jonás 1 no describe a un hombre confundido. Describe a un hombre que entendió perfectamente y decidió huir de todos modos, pagando incluso el pasaje del barco con su propio dinero, como quien invierte esfuerzo en alejarse de aquello que sabe que es correcto. Y ese patrón se repite hoy con una frecuencia que debería inquietarnos. No ignoramos las señales de Dios porque no las entendamos. Las ignoramos porque entenderlas nos obligaría a cambiar, a perdonar a alguien que no queremos perdonar, a dejar una relación que sabemos que nos aleja de Dios, a renunciar a un hábito que llevamos años justificando, a decir la verdad en una conversación que hemos estado postergando por comodidad, o simplemente a admitir frente a nosotros mismos que llevamos tiempo caminando en dirección contraria a lo que ya sabíamos correcto. Balaam es otro ejemplo que la Escritura no suaviza. Dios le habló con claridad, incluso usó a un animal para advertirle del peligro que tenía delante, y aún así Balaam insistió en seguir un camino que ya sabía equivocado, atraído por la recompensa que le esperaba si desobedecía la instrucción divina. Números 22 nos muestra que a veces la señal es tan evidente que ni siquiera hace falta interpretarla, solo hace falta obedecerla, y sin embargo, el corazón humano puede endurecerse hasta el punto de avanzar de frente contra la advertencia más clara, convenciéndose a sí mismo de que existe una excepción para su caso particular. Faraón vivió un proceso parecido, aunque en su caso, la Escritura describe algo todavía más solemne. Cada señal que Dios enviaba era rechazada con más firmeza que la anterior, hasta que llegó un momento en que su propio corazón se volvió incapaz de ablandarse, incluso frente a prodigios que ningún hombre en su sano juicio podría haber presenciado sin quebrarse. Éxodo 9 relata cómo esa resistencia repetida terminó formando un patrón del que ya no pudo salir por sus propias fuerzas. Y esa es quizás la advertencia más seria de toda esta parte. Ignorar una señal rara vez es un hecho aislado, suele convertirse en costumbre. Y la costumbre termina moldeando el corazón entero hasta volverlo insensible incluso a lo más evidente. Pero no toda la historia habla de rechazo. También hay quienes escucharon y obedecieron, aunque la señal les pidiera algo que no comprendían del todo en el momento. Noé construyó un arca durante años, en tierra seca, sin señales visibles de lluvia, obedeciendo únicamente por la certeza interior de que Dios había hablado. Hebreos 11:7 dice que Noé, por la fe, movido con temor reverente, preparó el arca para salvación de su casa. No tenía pruebas externas todavía, tenía obediencia, y esa obediencia terminó siendo el puente entre la advertencia y la protección que finalmente llegó cuando el resto del mundo ya no tenía tiempo para reaccionar. Abraham vivió algo similar cuando recibió instrucciones que desafiaban toda lógica humana: dejar su tierra, su familia, su seguridad conocida, para ir a un lugar que ni siquiera le fue revelado por completo al principio. Génesis 12 no muestra a un hombre con todas las respuestas, muestra a un hombre dispuesto a caminar con las señales que tenía, confiando en que el resto se revelaría en el camino, un paso a la vez, sin mapa completo, sostenido únicamente por la palabra que había recibido y por la memoria de todas las veces anteriores en que esa misma voz ya había demostrado ser digna de confianza. Esto nos lleva a una verdad que quizás cambie la forma en que ves tu propia vida desde hoy. No siempre vas a recibir la explicación completa antes de obedecer. A veces Dios pide el primer paso de fe antes de mostrar el mapa entero, y eso resulta profundamente incómodo para una generación acostumbrada a exigir certezas antes de moverse, una generación que prefiere la seguridad de un plan detallado antes que la aventura de confiar en alguien que ve más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver.
Por eso muchas señales terminan diluyéndose en la duda. Las analizamos tanto, las cuestionamos tanto, buscamos tantas confirmaciones adicionales, que terminamos apagando la urgencia original que sentimos la primera vez que Dios nos habló. La fe genuina no elimina las preguntas, pero tampoco se paraliza esperando tenerlas todas resueltas antes de dar el primer paso hacia lo que ya sabe, en el fondo, que es lo correcto. Existe también un tipo de señal que llega en forma de puerta cerrada, y esta suele confundirnos más que ninguna otra. Cuando algo que deseábamos con toda el alma simplemente no se abre, cuando un plan que parecía perfecto se derrumba sin explicación aparente, cuesta reconocer eso como una respuesta de Dios y no como un fracaso personal. Pero Proverbios 16:9 lo dice con una claridad que debería aliviarte. El corazón del hombre traza su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Esa dirección incluye también las puertas que Él decide cerrar, no solamente las que decide abrir, y muchas veces esa puerta cerrada termina siendo, con el paso del tiempo, la señal más clara de todas. Quizás hoy, mientras repasas tu propia historia, reconozcas alguna de esas puertas cerradas que en su momento te dolieron profundamente, pero que hoy, mirando hacia atrás, entiendes que te protegieron de algo que en ese momento no lograbas ver con claridad. Esa es la naturaleza silenciosa de las señales de Dios. Muchas veces solo se entienden por completo cuando el tiempo ya pasó y el corazón está lo suficientemente sano como para mirar sin resentimiento. Y si todavía no logras ver con claridad el propósito detrás de alguna de esas puertas cerradas en tu vida, quiero recordarte que la ausencia de explicación no significa ausencia de cuidado. Dios no siempre adelanta el porqué, pero siempre acompaña el proceso, aunque en el momento sientas que caminas completamente solo. Samuel era apenas un niño cuando escuchó por primera vez esa voz en medio de la noche. No supo reconocerla de inmediato. Corrió hacia Elí pensando que era él quien lo llamaba, y esto ocurrió 3 veces seguidas antes de que alguien le explicara lo que realmente estaba pasando. Ese detalle, tan pequeño en apariencia, contiene una enseñanza enorme para cualquiera que hoy sienta que Dios le habla mientras la vida sigue girando alrededor sin dar tregua para detenerse a escuchar bien. Reconocer la voz de Dios no siempre es instantáneo. A veces necesitamos que alguien más nos ayude a identificar lo que estamos viviendo. Un pastor, un amigo maduro en la fe, una comunidad que camine cerca de nosotros y que pueda decirnos con honestidad: eso que sientes no es casualidad, eso es Dios llamándote. 1 Samuel 3 nos muestra que incluso los siervos más cercanos al Señor necesitaron guía para aprender a distinguir su voz entre tantas otras voces internas. Y esto contradice una idea muy extendida hoy, la de que la vida espiritual se vive completamente en soledad, solo tú y Dios, sin necesidad de nadie más. La Escritura nunca presenta el discernimiento como un ejercicio puramente individual. Proverbios 11:14 lo dice sin rodeos. En la multitud de consejeros hay seguridad. No se trata de reemplazar la voz de Dios con la opinión humana. Se trata de rodearte de personas sabias que puedan ayudarte a confirmar lo que ya sospechas que el cielo te está mostrando. Elías vivió un momento particularmente revelador en este sentido. Después de una de las victorias espirituales más grandes de su vida, cayó en un abismo de agotamiento y desesperanza tan profundo que llegó a pedirle a Dios que le quitara la vida. Y en ese estado Dios no lo reprendió, no le exigió explicaciones inmediatas, simplemente lo dejó dormir, le proveyó alimento y solo después de restaurar su cuerpo comenzó a hablarle otra vez. Buenos Reyes 19 nos enseña algo que muchas veces olvidamos. A veces el primer paso para escuchar a Dios no es orar más, es descansar, comer, permitir que el cuerpo se recupere antes de exigirle al espíritu una claridad que en ese momento no puede sostener. Esto es importante porque muchas personas confunden el agotamiento espiritual con abandono de Dios. Sienten que Él se alejó, cuando en realidad son ellas las que llegaron a un punto de desgaste tan grande que ya no tenían la capacidad interna para percibir nada.
El discernimiento requiere un corazón mínimamente descansado, no perfecto, pero sí capaz de prestar atención sin estar completamente saturado por el cansancio, la ansiedad o el dolor acumulado de meses sin pausa. Por eso cuidar el cuerpo y la mente no es un asunto separado de lo espiritual, es parte del mismo proceso que Dios usa para hablarte con claridad. También es necesario aprender a examinar lo que sentimos, porque no todo impulso interno proviene de Dios. 1 Juan 4:1 nos advierte que no creamos a todo espíritu, sino que probemos los espíritus si son de Dios. Esa palabra probar implica un proceso, no una reacción automática. Implica comparar lo que sentimos con lo que la Escritura ya reveló, porque Dios jamás va a contradecir su propia palabra para darte una señal nueva, por más convincente que parezca esa voz interior en el momento. Si sientes un impulso que te lleva a herir a alguien, a mentir, a abandonar tus responsabilidades sin razón justa, a alejarte de la comunidad de creyentes, ese impulso, sin importar cuán fuerte se sienta, no proviene del cielo. Las verdaderas señales de Dios siempre terminan alineadas con su carácter, con su santidad, con el fruto que Gálatas 5 describe como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Donde no hay ese fruto presente, por más espiritual que parezca la experiencia, conviene detenerse y examinar con cuidado. Otro elemento importante en este proceso de discernimiento es el tiempo. Dios rara vez exige decisiones apresuradas cuando se trata de asuntos verdaderamente importantes. La urgencia excesiva, la presión de decidir en segundos sin espacio para orar ni consultar, suele ser más bien una característica de la manipulación humana o de la ansiedad propia, no del actuar de Dios. Él trabaja con procesos, con temporadas, con maduración, y eso incluye también la manera en que confirma sus señales en nuestra vida. Piensa en cuántas veces has sentido la tentación de tomar una decisión enorme en un solo día, movido por la emoción del momento, sin darte el espacio de orar durante una semana, de consultar a alguien de confianza, de simplemente dejar que el tiempo revele si esa inquietud sigue firme o si se disuelve como tantas otras emociones pasajeras. Eclesiastés 3 nos recuerda que todo tiene su tiempo bajo el cielo, y ese principio también aplica a la manera en que Dios va revelando su voluntad en nuestra vida, paso a paso, temporada tras temporada. Hay algo más que vale la pena mencionar aquí, y es la importancia de la memoria espiritual. Muchas veces dejamos de reconocer las señales presentes porque no hemos aprendido a recordar las señales pasadas. David, en varios de sus salmos, recurre constantemente a recordar lo que Dios ya había hecho antes, como una forma de fortalecer su fe frente a lo que estaba enfrentando en el presente. Salmo 77:11 lo expresa así: Me acordaré de las obras de Jehová, traeré a la memoria tus maravillas antiguas. Esa memoria funciona como un ancla. Cuando puedes mirar hacia atrás y reconocer con claridad 5, 10, 20 momentos en los que Dios ya confirmó su voz en tu vida de formas concretas, se vuelve mucho más fácil confiar en la señal presente, aunque todavía no comprendas por completo hacia dónde te está llevando. La fe no nace de la nada, se construye recordando, se alimenta de las veces anteriores en que ya viste al cielo actuar a tu favor, incluso cuando el camino parecía incierto. Por eso puede ser útil, incluso hoy mismo, tomarte unos minutos para escribir esas señales pasadas, esos momentos concretos en que Dios ya se mostró fiel en tu historia, no como un ejercicio nostálgico, sino como una herramienta espiritual real, un registro al que puedas volver cuando la duda regrese y necesites recordar de qué está hecha realmente tu fe. Cada persona que ha caminado de cerca con Dios durante años terminó desarrollando este mismo hábito, quizás sin ponerle nombre. Revisar el pasado no para quedarse ahí, sino para extraer de él la certeza necesaria que sostiene el paso presente, ese paso que hoy mismo podrías estar a punto de dar si finalmente decides prestar atención a lo que llevas tiempo sintiendo. El hijo pródigo tenía todo el tiempo del mundo para regresar antes de tocar fondo.
La Escritura menciona que mientras vivía lejos de su padre, malgastando lo que tenía, probablemente hubo señales, momentos de vacío, noches de soledad que ya le insinuaban que ese camino no llevaba a ningún lugar bueno. Pero la historia solo cambia en el instante exacto en que él decide levantarse, no antes, por más evidente que ya fuera para todos los que lo rodeaban, que su vida iba directo hacia la ruina. Lucas 15 no describe una revelación repentina ni un milagro espectacular que lo convenció de volver. Describe a un hombre que, sentado entre cerdos, cansado, hambriento, finalmente reconoce lo que probablemente ya sospechaba desde hacía tiempo y toma la decisión de regresar. La señal ya estaba ahí desde antes. Lo que cambió fue su disposición a actuar sobre ella, esa disposición que tantas veces nos falta, incluso cuando la evidencia frente a nosotros ya no deja espacio razonable para seguir dudando. Esto revela algo profundamente importante sobre cómo funciona la gracia de Dios frente a nuestras demoras. El padre de esa historia no salió a buscar a su hijo, apenas se fue. Lo esperó, sabiendo que en algún momento la realidad terminaría hablándole con más fuerza que cualquier consejo que él pudiera haberle dado antes de partir. Y cuando finalmente lo vio regresar, corrió hacia él sin reproches, sin exigirle explicaciones primero, solo con los brazos abiertos, como si todos esos años de espera no hubieran significado ninguna carga para su corazón de padre, sino solo la antesala de una alegría que llevaba tiempo aguardando poder expresar. Zaqueo vivió algo parecido, aunque desde otro ángulo. Era un hombre rechazado por su propia comunidad, conocido por aprovecharse de otros, y sin embargo algo dentro de él lo empujó a subirse a un árbol solo para ver pasar a Jesús. Lucas 19 no explica exactamente qué sintió Zaqueo en ese momento, pero el texto deja ver que algo lo movía desde adentro, una inquietud que finalmente lo llevó a actuar de una manera que probablemente nunca antes había hecho en público, exponiéndose a las burlas de quienes lo despreciaban solo por la posibilidad de acercarse un poco más a lo que su corazón intuía que necesitaba. Y la respuesta de Jesús fue inmediata: quiero quedarme en tu casa hoy. No mañana, no cuando Zaqueo terminara de arreglar su vida, no cuando demostrara suficiente arrepentimiento. Hoy. Esa palabra cambia por completo la manera en que deberíamos entender el tiempo de Dios frente a nuestras propias señales internas. Muchas veces esperamos sentirnos listos antes de responder, cuando en realidad la invitación llega precisamente para las personas que todavía no lo están, para los que reconocen su necesidad antes que su mérito. La mujer samaritana junto al pozo tampoco esperaba encontrarse con una revelación ese día. Salió simplemente a buscar agua, en la hora más calurosa, probablemente para evitar el juicio de las demás mujeres del pueblo que preferían ir temprano, cuando el sol todavía era suave, y las conversaciones fluían con más facilidad entre ellas. Y ahí, en medio de lo cotidiano, sin ninguna preparación especial, se encontró con alguien que conocía cada detalle de su historia sin que ella tuviera que contarlo, sin que tuviera que justificar ni explicar las decisiones que la habían llevado hasta ese punto de su vida. Juan 4 muestra algo hermoso. Las señales de Dios no siempre llegan en templos ni en momentos solemnes. A veces llegan en medio de la rutina más ordinaria, mientras haces una tarea simple, mientras caminas de regreso a casa, mientras esperas en una fila. Lo extraordinario de Dios frecuentemente se disfraza dentro de lo común, y por eso tantas personas terminan pasándolo por alto, esperando algo más espectacular antes de reconocer que ya están frente a la respuesta, mirando hacia el cielo en busca de una señal grandiosa, mientras la verdadera respuesta camina a su lado disfrazada de algo sencillo. Lo que estas historias tienen en común no es la manera en que Dios se presentó, sino la disposición de cada persona para responder en el momento en que la señal finalmente se hizo innegable. Ninguno de ellos esperó tener la vida resuelta antes de dar el paso. El hijo pródigo regresó todavía cubierto de la vergüenza de sus decisiones. Zaqueo bajó del árbol siendo el mismo hombre cuestionado por todos. La samaritana siguió siendo la mujer con una historia complicada a los ojos de su pueblo, y sin embargo, algo cambió para siempre en cada uno de ellos apenas decidieron actuar.
no porque merecieran una segunda oportunidad, sino porque finalmente dejaron de posponer lo que ya sabían que tenían que hacer. Esa es quizás la lección más incómoda y más liberadora de toda esta reflexión. La transformación no llega antes de la obediencia, llega después, como consecuencia de ella. No hay atajo posible para experimentar el cambio sin antes atravesar el paso concreto de la obediencia misma. Hebreos 3:15 lo advierte con una urgencia que muchas veces pasamos por alto. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, no en un momento más conveniente, no cuando las circunstancias mejoren, no cuando sientas que finalmente reúnes la fuerza suficiente. La invitación siempre llega en tiempo presente, porque el corazón humano tiene una capacidad peligrosa de convertir el hoy en un mañana que nunca termina de llegar, un mañana que se repite semana tras semana hasta que los años pasan y la señal original queda enterrada bajo capas de costumbre y resignación. Piensa en cuántas veces has dicho: cuando esto pase, voy a orar más; cuando esta temporada termine, voy a regresar a la iglesia; cuando tenga tiempo, voy a leer la Biblia con calma. ¿Y cuántas de esas promesas siguen esperando su turno, aplazadas indefinidamente, mientras la señal que las originó se va apagando poco a poco entre el ruido de lo urgente? No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque decidimos que todavía no era el momento correcto para escuchar, convencidos de que siempre habría otra oportunidad más adelante para retomar lo que hoy dejamos pendiente. Quizás hoy sea distinto. Quizás esta sea la ocasión en la que finalmente decides bajar del árbol, regresar a casa, dejar el cántaro junto al pozo y caminar hacia lo que llevas tiempo evitando. La señal ya está frente a ti. Lo único que falta es la decisión de moverte, de dar ese primer paso que tantas veces has pensado dar, pero que hasta ahora habías dejado para después. Gracias por quedarte hasta este punto, porque eso ya dice algo de tu corazón sediento de Dios. Si sientes que tu oración se ha vuelto vacía y la Biblia ya no te habla como antes, la guía 21 días para restaurar tu intimidad con Dios está esperándote en el primer comentario fijado. Adquiérela hoy y vuelve a beber de esa fuente que nunca deja de manar. Suscríbete al canal, dale like a este video y cuéntame en los comentarios cuál señal reconociste hoy en tu propia historia. En el próximo video vas a descubrir algo que puede cambiar por completo la forma en que oras. No te lo pierdas.